Buenos días, amigos del Foro Patriótico Manuel Belgrano. Vamos a conmemorar hoy la fecha del 2 de abril, la gesta de Malvinas, y lo vamos a hacer con uno de los hombres más emblemáticos de este acontecimiento. Un hombre requerido por todos los medios, por los historiadores, por los periodistas, y un amigo de la casa, y además un amigo personal. Me refiero a Nicolás Casanseu. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Apabullado por tu exceso de generosidad hacia mi persona. No, no, sabés que siempre que se habla sobre el tema de Malvinas, vos, tanto conmigo como cualquier argentino, vos sos uno de los referentes fundamentales, no solamente para el periodismo, no solamente para los historiadores, sino además para los veteranos de guerra. Estás vos siempre ahí en la línea de acción y de opinión. Por eso para nosotros es muy importante conversar con vos hoy. Te agradezco. Y bueno, y voy a ir a la primera pregunta, que en algún momento lo conversamos, pero como meramente introductoria, porque quizás hay gente que escuche y no esté al tanto de esto. Decime, ¿cómo llegaste vos a Malvinas y por qué te quedaste? Primero y principal, yo ni siquiera estaba en ATC. Estaba trabajando en Canal 11 con Víctor Sueiro, Lucho Avilés, sin sospechar nada. Días antes del 2 de abril me quieren recontratar, acepto. Y el 2 de abril yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque me la había perdido. Estaba en mi casa en pantuflas cuando me entero. Voy al canal porque tenía que grabar mi promo de reingreso al noticiero. Le pregunto al productor, ¿a quién mandaste? Me dice, no, no mandé a nadie todavía. Y le digo, mandame a mí. Ah, bueno, anda. Ahí me di cuenta que me había recontratado ex profeso, porque yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, hablaba inglés, así que de ahí, con traje y corbata, con un camarógrafo, me fui para Comodoro Rivadavia. Y desde Comodoro Rivadavia pasaste a las islas. Sí, no inmediatamente. El 2 de abril no nos dejaron cruzar a los periodistas, el 3 de abril hubo un vuelo charter y después en abril yo entraba y salía porque no se podía transmitir en directo por la tecnología de la época, así que iba a Comodoro al Canal 9, transmitía desde ahí hasta que el día 23 decidí no salir más porque se cerraba el bloqueo de la flota inglesa y no me la quería perder, no me quería quedar afuera. En el interín, ese lapso hasta el 23 de abril más o menos, entraban montones de periodistas, pero ninguno se quería quedar, hacían las notas y se volvían en el mismo vuelo. Yo fui testigo de cómo el general Menéndez le ofrecía quedarse, por ejemplo, al corresponsal de guerra con carnet, yo no tenía carnet alguno, del diario La Nación, Corbellini Rosende, y él contestar, no soy más necesario en Comodoro Rivadavia, ese tipo de cosas. Entonces después, cuando se cerró el bloqueo, quedamos un equipo de Telam y yo con mi camarógrafo y un ayudante que después entró en pánico y lo tuve que mandar de vuelta al continente. Y la gente de Telam inventaba noticias, como es una vieja tradición de la agencia, que más que una agencia noticiosa siempre fue una agencia de los servicios. Y mientras los inventos eran triunfalistas no pasaba nada, pero un día inventaron de que los ingleses habían masacrado kelpers. Absurdo, nunca existió. Entonces ahí les quitaron los equipos, cerraron la agencia y ese es el motivo por el cual mi camarógrafo y yo somos los únicos en cubrir toda la guerra desde las islas. Si, te hago una pregunta, porque si Telam era la que informaba y todo era glorioso, ¿tus informaciones en paralelo con Telam llegaban a Buenos Aires? ¿Tus Bueno, informes? justamente nosotros obviamente no teníamos retorno de lo que salía en la televisión. Yo calculaba que algún porcentaje probablemente sería censurado, pero nunca sospeché al volver enterarme por boca de mis compañeros de ATC que entre el 90 y el 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue inmediatamente destruido. Clara prueba de que no era funcional a la propaganda del momento. Fíjate que Clarín hace unos años hizo una investigación y llegó a la conclusión de que faltan 100 horas de grabación nuestras. Quiere decir que todo lo que vos filmaste, viste, hablaste y contaste en grabaciones de Malvinas, hoy solo está en tu cabeza.
Mira, mi hijo recuperó lo que más o menos pudo encontrar y son 4 horas. Imagínate 4 horas contra 100. Ese es el motivo por el cual escribí mi libro Malvinas a Sangre y Fuego, porque vi que tenía que compensar de alguna manera esto que involuntariamente no me habían dejado contar. Claro, claro. Decime, Nicolás, ¿por qué los argentinos tenemos que reivindicar la gesta de Malvinas el 2 de abril, siendo que hay argentinos que hablaban de la decisión de un borracho, de que era un carro atmosférico, de que los chicos de la guerra, es decir, hay un grupo de argentinos, no sé cuantitativamente su significación en el conjunto de los argentinos, pero ¿por qué debemos reivindicar una fecha que aparentemente hay un grupo de argentinos que descalifica como insensata, una estupidez, una locura, un disparate? Por tres motivos. Uno, por respeto a los combatientes que fueron a entregar su vida y muchos de ellos la dieron, otros volvieron con heridas tanto del alma como del cuerpo, y hay que reivindicarlos antes de que sea tarde por una razón biológica. Segundo, por amor a la verdad histórica. Todas estas cosas que vos mencionaste son falacias inducidas por la ideología de izquierda, por un lado, y también por el enemigo, y esto no es conspirativismo. El fin de toda guerra no es solamente entrar a la ciudadela enemiga, vencer al ejército enemigo, es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. ¿Y cómo se lo pone de rodillas? Humillándolo. Y esto lo dijo el Lord Winston Spencer Churchill, nieto del famoso Churchill de la Segunda Guerra Mundial, en la Cámara de los Lores, 8 días después de la caída de Puerto Argentino, dijo, hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación, así ni sus nietos fantasean con recuperar las islas. ¿Y cómo se humilla? Con estas ideas fuerzas falaces. Fuimos por un borracho, mandamos chicos armados con gomeras, estábamos de antemano condenados a la derrota y nada más lejano a la realidad histórica. Y tercero, porque Malvinas no es el pasado, Malvinas es el futuro si tenemos futuro como nación. Los valores de Malvinas, el amor al prójimo, la valentía, el desprendimiento, la fe, la abnegación, todo eso es lo único que como valor eterno nos puede levantar como nación. Y muy probablemente por eso fue tergiversada la gesta de Malvinas, escondidos los portadores de esos valores que son nuestros combatientes, porque es mucho más fácil manipular, saquear, engañar a un pueblo que tiene como héroes o como arquetipos a un futbolista o algún personaje de la farándula y no verdaderos héroes que elevan la vara. El héroe, al elevar la vara y ser observado por la población, eleva a la población. Perfecto, entonces comparto, ¿no?, plenamente lo que vos estás diciendo. Y yo le sumo y además me interrogo y al mismo tiempo te interrogo a vos, porque efectivamente esto que ha dicho el nieto de Churchill, me dijiste que era, ¿no? El nieto. Sí, Winston Spencer Churchill III. Bien, esto que ha dicho allá en Inglaterra, de alguna manera también lo hemos repetido nosotros, pero ya no con voces británicas. Digo, es mi opinión, yo te la consulto, sino con voces argentinas. Y no me refiero solamente a que cuando retornaron los veteranos fueron escondidos, digamos, del aplauso de todos los argentinos, nos impidieron recibirlos y aplaudirlos como correspondía a hombres que, que participaron de una gesta como el 2 de abril, sino que además, y esto acá viene la opinión y la pregunta, el ejército informa, es decir, indaga en lo que se conoce con el nombre del informe Rattenbach acerca de la actuación de los responsables y dándole, y la conclusión de este informe determinó tantos años 14 años de cárcel para Naya, 12 años de cárcel para Galtieri, 4 años de cárcel para Lamidoso, siendo que los ingleses actuaron de manera distinta. Le pidieron a los servicios de inteligencia un informe que se conocido con el nombre del informe Frank, que acá solo hubo una edición del informe Frank editado por el editorial Maldulce. Después no se volvió a editar más. Es decir, ellos indagan acerca de por qué de la guerra y nosotros
no indagamos del porqué de la guerra, castigamos. Y te doy otro ejemplo más y después te dejo a vos la palabra. En nuestras guerras nosotros hemos tenido triunfos y derrotas, me refiero a las guerras de la independencia y en este caso la guerra de Malvinas. Uniéndolas todas hemos tenido triunfos y derrotas. Recuerdo en este momento, recuerdo histórico, ¿no? El triunfo de Belgrano en Tucumán y Salta, pero Belgrano tuvo una derrota, dos derrotas, por errores de él, cuando le habían aconsejado que no enfrentara a los españoles en Vilcapugio y Ayohuma. La asamblea del año 13 lo quiere juzgar a Belgrano por esas derrotas. Y San Martín dice, no es el momento de investigar, es el momento de fortalecer el ejército. Por eso te pregunto, tu opinión sobre el informe Rattenbach. Mira, el informe Rattenbach incluso en su primera variante pedía pena de muerte para Galtieri y Menéndez, por ejemplo, en su primera versión, porque hay varias versiones del informe Rattenbach, que además no es el informe de Rattenbach, en realidad el que hizo el trabajo es el general Sánchez de Bustamante, aunque lo refrendó Rattenbach, conocido por sus posturas masónicas además, y se centró ¿Cómo? en lo que vos decís. ¿Cómo? Rattenbach es conocido por sus conexiones masónicas. Ajá, De ninguna manera es un general del campo nacional. Pero claro. además se centró el informe en lo que vos decís, en castigar. Mira, ¿sabés en cuántos renglones enumera a las unidades que según el informe Rattenbach cumplieron bien con su deber? En 4 renglones. Menciona los comandos, la artillería y un par de unidades más y nada más. Entonces, si vos haces un informe sobre la guerra, tenés que ser más equitativo y dedicarle también a quienes combatieron con honor y valor mucho más que 4 renglones, cosa que no se hizo, se menospreció. Y lo de San Martín tiene mucho que ver, esto que vos mencionás, con nuestro obsceno exitismo. Como nosotros perdimos la guerra, todo el mundo le dio la espalda a los combatientes y al significado de la gesta de Malvinas, olvidándose de los postulados de San Martín que decía que vale más una derrota peleada que una victoria casual, y olvidándose que San Martín creó una condecoración a los vencidos del coronel Pringles, y la condecoración dice gloria a los vencidos. ¿Por qué? Porque San Martín entendía muy bien que lo que importa no es la victoria o la derrota, porque eso en definitiva lo decide Dios, sino si se combatió con valor y con honor. Hay derrotas gloriosas como la de los espartanos, como la de los ejércitos blancos en Rusia, como la de los serbios en la batalla de Kosovo. Perdieron la batalla 600 años atrás. ¿Y qué día festeja hoy su independencia Serbia? El día de la derrota de Kosovo, porque los caballeros serbios pelearon con honor y valor, que es lo único que cuenta. Y de derrotas oprobiosas podemos mencionar la de Estados Unidos sobre Japón, que le tiró 2 bombas atómicas, o también sobre Alemania, que alfombró con bombas la ciudad de Dresden, que no era ningún objetivo militar, o la entrada del Ejército Rojo, que venció a los alemanes, pero los combatientes del Ejército Rojo violaron a 2 millones de alemanas entre 8 y 80 años. Fue una derrota oprobiosa. La nuestra, la de Malvinas, fue una derrota gloriosa. Con honor y con valor combatieron nuestros hombres. Perfecto. Se dice que, te cambio de tema, ¿no? Pero siempre sobre el mismo asunto de Malvinas. Se dice que en rigor el desembarco el 2 de abril y la toma de Malvinas fue un intento de la dictadura militar de tener una salida honrosa o salir por la puerta grande. Sin embargo, cuando uno lee el informe Frank, es decir, el informe que hicieron los servicios de inteligencia británicos sobre el camino que llevó a la guerra, uno va dándose cuenta que Inglaterra nos empuja de manera permanente, sistemática, a la guerra. Voy a darte un ejemplo y después tu opinión. La resolución 2065 del año de diciembre de 1965, que sugiere que la Argentina e Inglaterra deben ponerse de acuerdo
sobre el tema de Malvinas en el marco de la resolución de la ONU 1514, es decir, de que Malvinas es una colonia, hablaba de que era Inglaterra la que tenía que definir los intereses de los isleños, de los keltas. Al poco tiempo, la palabra intereses desaparece, aparece la palabra deseo. En fin, creo que es un debate sin sentido porque ¿quién define los intereses? El tema es quién define los intereses de los isleños, si lo definen los kelpes o lo define Inglaterra, y quién define los deseos de los isleños, si lo definen los isleños o Inglaterra. El asunto me parece que por ahí es infantil. El tema es si en la discusión sobre la soberanía de Malvinas participa un tercero o solamente participa Inglaterra y la Argentina. Pero lo que quiero decirte es que el informe Frank va hablando de que Inglaterra sistemáticamente parece presentar una cara amigable y al año siguiente tira todo para atrás. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿fue una salida para un intento de salida honrosa de la dictadura militar? ¿O en realidad el informe Frank tiene algo de veracidad o de verosimilitud en lo que dice? Mira, acá hay dos aspectos. Uno de que era una dictadura que estaba agonizando. Honestamente, yo no la vi, porque entregaron el poder 2 años después de Malvinas. Y además, hay una cuestión fundamental. Gobernaba la fracción liberal del ejército, no era la fracción nacionalista, siempre minoritaria, que podría haberse inspirado en Franco y pensar en gobernar quizás 30 años para hacer la famosa Revolución Nacional. Los liberales vivían pensando en entregar el poder. De hecho, yo nunca conocí a Galtieri, pero estuve en la casa del hijo después de la guerra, muchos años después, y me mostró que el COMIL, el Comité Militar, ya había armado un programa, no me lo dejó copiar, pero me lo mostró, que convocaba elecciones en el año 1984. Los liberales querían llamar a elecciones en el 84. Así que ese apresuramiento en entregar el poder yo realmente no lo he advertido. Pero más allá de eso, si no se entiende que fue Inglaterra la que buscó y desató la guerra, no se puede entender Malvinas. O sea, los militares argentinos jamás hubieran tenido el coraje de ir a la guerra contra Inglaterra, ni menos obviamente contra toda la OTAN. Hay una frase terrible de Perón sobre los generales, y él era uno de ellos, que decía, los generales argentinos son tan, pero tan cobardes que son capaces de matar con tal de no pelear. ¿Qué es exactamente lo que hicieron en la Guerra Sucia? En vez de pelear y matar a los guerrilleros, pero con la ley en la mano, con la pena de muerte o cara a cara, hicieron el desastre que hicieron. Y se iban a animar a ir a una guerra contra la OTAN, pero nunca, ni en sus pesadillas. ¿Qué pasó? Inglaterra, con su proverbial perfidia, hizo entrar en una trampa a la Junta Militar a través del famoso guiño del Pentágono, de que se podía hacer un toco y me voy, y nada más. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas, porque hay que entender que las potencias centrales planifican a 30, 40 años en adelante. Había que controlar, primero, el petróleo alrededor de las islas, el cruce interoceánico, porque un buque encallado en Panamá sella la conexión entre los dos océanos, y sobre todo la proyección a la Antártida, el futuro zarpazo que van a dar las potencias centrales, porque es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Entonces, además, por supuesto, había razones locales, la baja popularidad de Thatcher, el hecho de que la nueva doctrina militar indicaba que no hacían falta los buques grandes, sino solamente submarinos misilísticos y lanchas rápidas, con lo cual iba a perder su inmenso poder de tantos siglos el almirantazgo británico. ¿Qué mejor para demostrar que los buques grandes son necesarios que una guerra a 14.000 kilómetros de distancia? Y además, ubicate, en el año 1982 no había ninguna base de la OTAN en el Atlántico Sur y estaban pululando los buques de la flota soviética en el Atlántico Sur. Necesitaban un casus belli, lo que se llama en idioma diplomático, una provocación argentina para justificar la instalación de la fortaleza Falkland, porque lo único políticamente correcto era una guerra en defensa y ellos tenían que aparecer como agredidos.
La flota británica de 114 buques se armó en 2 semanas. Imposible, la tenían preparada ya. Hay un Claro. estudio que lo demuestra con pelos y señales. El expresidente Frondizi lo ha dicho en charlas y hay un testimonio absolutamente clave. El capitán Sáenz, que todavía vive, habla con el jefe del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, el vicealmirante Lombardo, y Lombardo le cuenta que cuando les llega la orden de planificar la recuperación de Malvinas, Lombardo pregunta, ¿recuperación y defensa? Le dicen, no, solamente recuperación. Lombardo no lo puede creer y vuelve a insistir, recuperación y defensa, hasta se irritan con él y le dicen, ¿no entiende? No, solamente recuperación. Y le explican después de que hay un arreglo. Galtieri viajó con Menéndez al Pentágono y ahí le vendieron esto de que si no había daños ni materiales ni menos humanos, hacían un toque y me voy, incruento, y después se negociaba el petróleo, etcétera. Y cayeron en esa trampa como chorlitos. Y después no pudieron dar marcha atrás. Mira, yo hablé con el sobrino del ministro de Defensa a la sazón Frugoli, Jorge Vicci, y me contó que cuando Galtieri se da cuenta de que Estados Unidos no va a ser neutral, de que los ingleses vienen en serio, le dice a Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Esta es la clave para entender la guerra de Malvinas. Eh, y vos estás hablando de una reunión en el Pentágono. Costa Méndez, en su libro sobre Malvinas, de alguna manera responsabiliza al embajador argentino en Londres, Carlos Ortiz de Rosas, un gran tipo, yo lo he conocido a él, lo responsabiliza a él y también un poco a Galtieri, porque dice que Carlos Ortiz de Rosas le informa a Galtieri que si invadimos las islas, los británicos no van a mover la fuerza, sino que van a ser un lío grande diplomático a nivel mundial, pero no van a mover la fuerza. Carlos Ortiz de Rosas, al poco tiempo, desmiente, después de la guerra, naturalmente, desmiente que él le haya dado ese informe a Galtieri. Y Galtieri dice que ese informe se lo dio Carlos Ortiz de Rosa y Costamente dice que es posible que Galtieri haya oído lo que quería oír. De modo que acá hay una enorme confusión respecto exactamente del punto en el cual vos te estás refiriendo. Creían no solo que Estados Unidos le iba a dar el apoyo a Inglaterra, sino creían que Inglaterra iba a mover la tropa. Bueno, muchos de esos, o en este caso Galtieri, pensaba que no, que Inglaterra no iba a mover los barcos. Y finalmente no solo Inglaterra movió los barcos, sino que además Estados Unidos le dio el apoyo. Yo te quiero hacer otra pregunta ahora. La Marina Argentina, en tal caso el informe Rattenberg y en tal caso la sociedad argentina y en tal caso el ejército responsabilizó o le dio mayor responsabilidad a Anaya que al resto de los comandantes en este asunto de la guerra de Malvinas. Los años de cárcel a Anaya indican que se le dio la mayor responsabilidad a la Marina. Entonces, una pregunta. La Marina Argentina, por tradición, siempre fue una fuerza pro-británica o pro-occidental. El último comandante de la Marina Argentina que revelaba ese rostro era el almirante Isaac Rojas. De alguna manera, él sintetizaba toda la tradición de la Marina pro-occidental y pro-británica. La llegada de Macera al frente de la Marina cambia esta dirección ideológica y política de esta fuerza. Te pregunto, ¿tenés opinión respecto o no? Es una pregunta muy interesante porque acá hay que subrayar esto que vos decís. La dependencia de la Marina argentina de la británica llegó al punto que las dos cintitas que llevan, no sé si hasta el día de hoy, los marineros negros en sus gorras,
son luto por el almirante Nelson. Claro, Esto es extraordinario, absolutamente extraordinario. Y hay otra cuestión. El nexo no será vía masonería porque, te cuento, yo no hacía política nacional, pero después de la guerra de Malvinas me mandan a hacerle una entrevista a Macera, que estaba creando su partido de la democracia social, claro, y tengo el descaro de preguntarle sobre la logia masónica Pidue. Directamente sí, le pregunté si él era miembro. Se enojó sí. conmigo, no me contestó, y cuando yo volví al canal, el conductor del programa, Gómez Fuentes, me dijo: pibe, ¿estás loco? ¿Vos querés que yo aparezca en una zanja? Bueno, si había una conexión masónica entre la Marina Argentina y la Marina Británica, eso explica, primero y principal, que la Marina no haya intervenido, la flota de mar no participó de la guerra, absolutamente inexplicable. Porque no podemos decir, si sacamos los barcos los hunden, porque los pilotos podrían haber dicho, si sacamos los aviones los derriban. Los derribaban y seguían atacando. La flota de mar no participó de la guerra de Malvinas, la dejaron en las costas. ¿Eso qué explicación puede tener? La cobardía no creo, había muchos marinos que seguramente se mordían los codos porque querían entrar en combate. Y después, otra cuestión que me parece que también es bastante importante resaltar es que también Anaya había sido agregado militar en Gran Bretaña, en una época en que Gran Bretaña tuvo una gran crisis económica y la resolvió apelando al petróleo del Mar del Norte. Y según los informes británicos, Malvinas tiene 7 veces la cantidad de petróleo. Y yo no descartaría que el almirante Anaya, mientras era agregado militar, le hayan también metido en la cabeza la idea de que se podía recuperar las Malvinas y nada pasaría. No lo descartaría. Claro. Hay ahí un comentario de un historiador, no recuerdo ahora su nombre, que dice que el antibritanismo de Anaya, evidente, quizás dicen mucho más evidente que el de Lamidoso o el de Galtieri. En el caso de Anaya particularmente, al parecer hay un antibritanismo muy marcado, no obstante haber sido agregado naval, como vos decís, en Gran Bretaña y además haber coincidido en varias oportunidades en el ascensor con Margaret Thatcher, porque vivían en el mismo edificio antes que Margaret Thatcher fuera primer ministro. O sea, digamos, entonces señalan que estando en Inglaterra marchó a Francia a hacer estudios y ahí se identificó mucho con Charles de Gaulle y a partir del conocimiento de Gaulle, él adquirió un tono antibritánico. Sin embargo, esto es posible, lo desconozco, es posible. Pero hay en Anaya algo de manera personal que a mí siempre me ha llamado la atención. El hijo de Anaya, que está con vida, no habla, no sé si vos tendrás alguna interpretación, pero el padre de Anaya era boliviano y era cónsul boliviano en Bahía Blanca. Y si en América Latina hay alguien que tiene una bronca marcada sobre Inglaterra, es Bolivia, porque Bolivia perdió la salida al mar en su guerra contra Chile, siendo que Chile recibió el total apoyo de Inglaterra en aquella guerra. Entonces, la pregunta es si no tendrá que ver también este antibritanismo de Anaya con la tradición familiar. Cónsul boliviano su padre en Bahía Blanca. No sé si algo de esto sabés, de algo de esto sospechás o de algo de esto, por eso no coincidir con lo que digo. Mirá, no sé en este caso particular, lo que sí tengo muy claro que muchas veces la pequeña historia explica la grande historia. Por ejemplo, el antimalvinismo rabioso de Alfonsín. ¿De dónde nace? De que fue compañero del Liceo Militar con Anaya, Galtieri y Arguindegui. Ese cuarteto tan especial en los años 70 y 80, parece ser que Arguindegui era el que defendía a Alfonsín
del bullying que le hacía Galtieri. Y esa relación de amor-odio siguió toda la vida, porque cuando empiezan a meter presos a los generales por supuestos delitos de lesa humanidad, meten presos a todos menos a Arguindegui, que era el ministro del Interior de Videla, es decir, el responsable de la seguridad de los ciudadanos, es decir, el responsable número uno de las desapariciones de personas. Y nunca lo tocaron porque era amigo personal de Galtieri, de Alfonsín. Y al mismo tiempo, Alfonsín muestra esa fobia hacia Malvinas que solo se puede interpretar por la fobia personal que tenía con Galtieri. Vos fíjate que prohíbe el 2 de abril. Justicia poética. Él quiso enterrar el 2 de abril y el 2 de abril lo enterró a él, porque a Alfonsín lo enterraron un 2 de abril. Dice que la guerra de Malvinas es un carro atmosférico, Sí. insultando a los combatientes. De hecho, Owen Crippa, el piloto que atacó en solitario a toda la flota británica, a partir de esa frase pide la baja. Hace quitar los restos del capitán Jaquino del Panteón, donde se encontraban en Bahía Blanca, y los tiran en un lugar espantoso, en un cementerio de Mar del Plata. Cuando las incipientes organizaciones de veteranos que la estaban pasando muy mal le piden ayuda a Alfonsín, su respuesta es totalmente deshumanizada. Pídanle ayuda a aquel que los mandó a la guerra. Ese odio lo transfirió. Él seguía compitiendo con Galtieri desde la época del liceo. Cuando Alfonsín anuncia que quiere trasladar la capital de Carmen de Patagones a Carmen de Patagones, Viedma, un periodista le pregunta, le dice, pero va a salir muy caro. La respuesta de Alfonsín fue, la guerra de Malvinas también salió muy cara. Estabas compitiendo todavía con Galtieri. Así que yo no descartaría esto de la pequeña historia que muchas veces se refleja y explica la gran historia. Hablando eso de la animadversión de Alfonsín con Galtieri, existía también con Anaya. Anaya, algunos años después, en un reportaje que un periodista de la Nueva Provincia le hace a Anaya, Anaya cuenta esto que vos decís, el bullying, que el bullying, digamos, los desacuerdos, como cadetes del Liceo Naval, entre Alfonsín y Anaya. Anaya dice que Alfonsín se copiaba, lo dice en el reportaje, se copiaba en las pruebas que en el liceo tenía que dar, se copiaba de lo que Anaya escribía o de lo que Anaya hacía, siendo que Anaya fue en la promoción segundo. Al parecer Anaya fue un muy buen alumno. Bueno, es decir, es factible esto de que Alfonsín se copiara. Y Anaya dice en ese mismo reportaje, yo no guardo odio sobre Alfonsín. Ahora, si mi mujer ve a Alfonsín por la calle, lo escupe. Dice en el reportaje. Quiere decir que sí, que había realmente inquinas personales anteriores. Lo que sí me quedo con esta idea es que no fue una salida deshonrosa de la dictadura militar, la guerra de Malvinas. Fue la trampa que le tendieron y que el mismo Anaya reconoce. Porque, y acá viene la otra pregunta que te quiero hacer. ¿El tema Davidovich es un tema promovido por la Junta o es un tema de un empresario privado? ¿Qué sabes de esto? Yo creo que es otra trampa de Inglaterra, porque Inglaterra nunca dio permiso para que extranjeros puedan trabajar en las Georgias. Y esta vez se lo brindó y con una celeridad inusitada, por primera vez en la historia. Estaba buscando el casus belli. Yo me quedo con esa versión. Claro, claro. Porque ahí Anaya cuenta que estando los trabajadores en la Sandwich, en la Georgia, perdón, estando trabajando para desmantelar las balleneras, ahí Inglaterra exige que se le firmen los pasaportes en vez de la carta blanca. Y Anaya dice, había un acuerdo entre Inglaterra y la Argentina de que los argentinos que entraban a las islas o los ingleses que entraban al continente no lo hacían con pasaporte, lo hacían con una carta blanca, para eliminar la posibilidad de que eso fuera utilizado como soberanía de un país o del otro.
estando los trabajadores en la ballenera Danilovich, Inglaterra obligó a la firma de los pasaportes. Entonces Anaya ahí dice, si accedíamos a que Inglaterra nos sellara los pasaportes, estábamos reconociendo la soberanía de Inglaterra. Esto va en la línea de lo que vos decís, de la trampa que nos metió Inglaterra. Y sobre todo el hecho que la flota ya estaba lista. Vos no podés convertir un transatlántico de lujo en un buque hospital en 2 semanas. Absolutamente imposible. Esto lo venían preparando de antes. Claro, se venía preparando de antes. Ahora, la pregunta que te hago es esto. En febrero del año 1976, todavía gobernaba Isabel Perón, eh, los ingleses mandan una nave, la Shackleton, envían una nave para hacer un relevamiento sobre las riquezas y las posibilidades pesqueras e hidrocarburíferas de las islas. La Argentina no autoriza a esta nave y en tal caso le pide a Inglaterra, bueno, si van a venir, si la podemos hacer en conjunto, la investigación o el relevamiento. Inglaterra no lo aceptó. Cuando la nave ingresa a aguas argentinas, una nave argentina, una fragata creo, le dispara un cañonazo a la Shackleton. Esto es aparentemente por decisión directa del comandante de la Marina, Macera. Isabel estaba al margen de esto o el ministro de Defensa estaba al margen de esto. ¿Crees vos entonces que estas actitudes del gobierno de Isabel en este caso y también la actitud de Perón en el año 74, porque el informe Frank dice prevé la posibilidad de que la Argentina de Perón invada las Malvinas. ¿Vos creés entonces que Inglaterra nos tiende la trampa porque hay todo un proceso anterior al de la dictadura militar de estar pensando en ocupar las islas? Bueno, de hecho, ya que mencionas el gobierno de Isabel, mientras era canciller Viñez, se habló de tomar militarmente las islas y me acuerdo que el diario Crónica hizo una encuesta y la abrumadora mayoría de la población no solo aprobaba la resolución militar de la toma de las islas, sino que se presentaban como voluntarios tipos como Bonavena y Monzón. O sea que Ah, sí, Inglaterra tenía muy claro de que el sentimiento de recuperar las islas era muy potente en la Argentina. perfecto. Y te hago dos comentarios más que a mí, a mi parecer, me han parecido indignantes del informe Rattenbach. El informe Rattenbach, bueno, más de Rattenbach, como vos decís, de Sánchez de Bustamante, le reprocha al gobierno militar, eh, no solamente, por supuesto, la toma de Malvinas, sino le reprocha haber tomado distancia de los países no alineados, que en aquella época ya habían caído en manos de Fidel Castro, por lo tanto ya habían caído en manos de la izquierda. Y el informe Rattenbach, o sea, Sánchez de Bustamante, un hombre de la NUCE, le recuerdo al público que nos escucha, era uno de los hombres de mayor confianza y de amistad personal de la NUCE, le reprocha al gobierno militar haber tomado distancia de los países no alineados. Es increíble esto en sectores del ejército argentino. Bueno, cualquier manera de atacar a la Junta en ese momento era evidentemente válido para ellos. En realidad, acá hay que ser, digamos, honesto y decir que también Galtieri no se destacó demasiado por sus principios, porque mandó a Nicanor Costamendes a Cuba a pedir ayuda. O sea que tampoco Claro, brilló, digamos, por su principismo. claro.
Menos mal Claro. que no aceptó la ayuda soviética, eso hubiera sido ya el fin de la Argentina, porque Malvinas habría sido quizás Argentina y la Argentina hubiera sido soviética, porque una de las condiciones que ponía la Unión Soviética, esto me lo contó Manfred Schoenfeld, para brindar ayuda a la Argentina era que nuestros oficiales fueran a formarse a Moscú. En el año 82, bueno, hace un par de años, un poco más, estaba por ser ejecutado ese plan gracias a Cristina Kirchner. Ya estaba firmado de que nuestros oficiales iban a ir a formarse a la Moscú de Putin. Ajá. Y te hago una consulta, Nicolás. ¿Hubo en aquel momento, en el momento de mayor crisis en el medio de la guerra, sectores del ejército o alguien del ejército que pensó en aceptar la ayuda soviética que supuestamente nos habían dado? Nos habían ofrecido, quiero decir. Sí, yo tengo entendido que fue rechazado obviamente por la cúpula. No sé cuál sería el sentimiento en los estratos más bajos, pero yo después de la guerra, mucho después de la guerra, creo que en el año 2009, hablé por primera vez con Lami Dosso y le pregunté sobre la ayuda soviética. Y me Sí. dijo que fue rechazada en todos los puntos excepto en uno. Se aceptó la ayuda soviética de la información satelital para plotear la ubicación del portaaviones Invencible, lo cual permitió atacarlo como que nuestros pilotos venían de África. Pero en todos los demás casos se rechazó. Inclusive yo le hice una pregunta sobre el tema de la decisión de desembarcar en Malvinas y me contó una cosa realmente que me extrañó mucho, y es que Galtieri vivía en Campo de Mayo, él no quiso vivir en la Quinta de Olivos. Entonces cuando lo convocan a él y a Anaya para esta decisión, Lamidoso dice que fue absolutamente decidido a oponerse, pero llegó y lo convencieron. O sea que no tenía demasiados principios tampoco, el amidoso. Me asombró que yendo totalmente decidido a oponerse, después se plegara. Ah, para ir cerrando, te cuento una anécdota grata, graciosa y triste al mismo tiempo. Yo fui director de la escuela de adultos que se creó en el año 91 para excombatientes de Malvinas, en el marco de la decisión la había tomado en este momento Vélez, que no recuerdo yo qué funciones cumplía. Lo cierto es que se creó un CENS, un centro de estudio para excombatientes de Malvinas, y yo fui director. Ahí pasaron aproximadamente unos 400, 500 veteranos de guerra que no habían podido terminar los estudios secundarios y bueno, terminaron los estudios secundarios en ese centro. Y recuerdo una conversación con un excombatiente que no le recuerdo el nombre, ya no recuerdo el nombre, y él me dijo que le ocurrió esta anécdota. Él estaba en el medio, yo ya no recuerdo en qué lugar de Malvinas, no estaba específicamente en Puerto Argentino, sino estaba en las afueras, pero estaba solo retornando porque, y en el medio de la bruma de su caminata le aparece un inglés, por supuesto un soldado inglés, y estaban los dos, uno y el otro. Y el soldado inglés le habían enseñado, me contaba este chico, que si veía a un argentino tenía que decir me rindo. Y el soldado inglés le dice a nuestro veterano, me rindo. Fue en el único lugar en donde Malvinas ganamos, Nicolás, en ese, Bueno, en ese pequeño. es discutible porque aunque al ejército y a la marina no les gusta, la Fuerza Aérea nunca se rindió. La Fuerza Aérea ganó la batalla. E inclusive, vos sabés muy bien que para aceptar la rendición de Menéndez, primero exigieron garantías de que la Fuerza Aérea no vuelva a atacar. Ajá. ¿Qué opinión tenés de Menéndez? La peor, la peor. Yo no sé si su pusilanimidad nace de la cobardía o raya en la traición, porque no hizo nada y en realidad hizo todo
a favor de los británicos, desde permitir que los kelpers suministraran información a la flota británica. Venían a buscar, a bombardear nuestros helicópteros, cambiábamos de lugar, al día siguiente bombardeaban el nuevo lugar, o sea, los kelpers está probado que le pasaban información y él los dejaba deambular libremente. La gente de inteligencia me contaba que iba y le decía a Menéndez, desde esa casa están transmitiendo. La respuesta de Menéndez era, bueno, bájenle la antena. Le bajaban la antena, la patrulla argentina se iba, volvían a subir la antena y seguían transmitiendo. Las decisiones de Menéndez, más allá de la pasividad total, porque nunca dio un orden de ataque ni de contraataque, en vísperas del desembarco inglés, tan crucial para el curso de la guerra, las mejores tropas para enfrentar ese desembarco, que muchos oficiales le habían dicho que iba a ser en San Carlos, eran los comandos, los más entrenados, los más feroces, los mejor armados. 2 días antes los mandó a la Gran Malvinas, donde no pasaba nada. Cuando yo me entero del desembarco británico, le pregunto a Menéndez, ¿los estamos atacando por tierra? Me dice, por supuesto. Había 40 hombres del teniente Esteban, que sí, voltearon 3 helicópteros, combatieron bravamente, pero nunca hizo nada para frenar el ataque inglés. La verdad, no solo Menéndez, los 4 generales que había ahí, lamentable. Parada, que era el jefe de la guarnición de Gran Malvinas y de Darwin. Fue a la Gran Malvinas una sola vez, bajó del helicóptero, vio a soldados que estaban contraviniendo la orden de no asar cordero, estaban asando un cordero, le metió 10 días de arresto al oficial, se subió al helicóptero y se volvió sin esperar al jefe del regimiento. Y en la batalla de Darwin, cuyo jefe de guarnición era él, cuando le dice, señor general, está el helicóptero, no, no, yo voy a conducir la batalla de Puerto Argentino por teléfono. Lamentable. ¿Y los 30 y pico de generales que había en el continente? Una guerra noble por una causa justa, la primera guerra en 110 años, ni siquiera la curiosidad profesional de subirse un Hércules y yo estudié para esto, voy a ver cómo es una guerra. La frase del himno Juremos con gloria a morir era un sonido hueco para los generales argentinos. Es indignante cómo reaccionaron. Los que pelearon fueron los oficiales más jóvenes, los suboficiales y los soldados. Los generales, bien, gracias. Y los almirantes no te digo nada. Claro. Ah. Finalmente, el desembarco se hace en la Bahía San Carlos. ¿Estuviste vos en Bahía San Carlos? Sí, estuve antes, por supuesto, del desembarco. Mira, el Comodoro Mendiberri, junto con Gómez Centurión, hace Sí. un estudio de los posibles desembarcos, lugares de desembarco, y advierte que es un lugar ideal. Lo informa, Mendiberri era jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Lo informa Menéndez y Menéndez no hace nada. Es más, Menéndez hizo una cuña ofensiva contra el mar desde Puerto Argentino. No leyó a Liddell Hart. O sea, la estrategia británica fue siempre de aproximación indirecta, de obligarlo al enemigo a cambiar de posición. Esa cuña contra el mar duró todo el tiempo del mundo hasta cuando ya habían desembarcado en San Carlos. ¿Eso es negligencia o es traición? O la indigencia llevada a ese nivel puede equivaler a la traición, ¿no? Bueno, por algo en el primer informe de Rattenbach, que en eso sí estoy de acuerdo, pedía el fusilamiento de Menéndez. Claro. Ah. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho esta conversación, ha sido muy útil y muy grata para mí. Espero que lo sean para nuestros amigos del Foro Patriótico Igualmente Gran para abrazo. mí, gracias. Abrazo grande, Gracias. Claudio. Chao.